Buenos días a todos ustedes, a Catherine, a Nelson, a todo nuestro equipo que hace posible Despierta con CDN todos los días. Hoy es jueves 9 de marzo. Yo siento particularmente que el mes va lento, yo no sé qué piensan ustedes, pero a veces uno quiere que las cosas pasen un poco más rápido de lo que pasan y no siempre es así. Pero hoy es jueves, antesala del fin de semana, de una semana que ha sido un poco movida en todos los niveles, no solo políticamente, económicamente, socialmente, en materia de justicia. La coctelera siempre se acelera en el tercer año del cuatrenio y ya estamos finalizando, porque estamos en marzo, el primer trimestre del 2023. Hoy es un día para hablar de patria. Hoy estamos a 206 años del natalicio de Francisco del Rosario Sánchez, uno de los grandes, y a quien no solamente es padre de la patria, sino que se le atribuyen fortalezas especiales en todo el tema de la Trinitaria, en la planificación de un estado de libertad de la República Dominicana, de los primeros que acuñaron el término de la democracia. Siempre es bueno que no solo los medios de comunicación, sino las escuelas tengan agendas importantes para hablar de los padres de la patria. Francisco del Rosario Sánchez era un hombre con dotes de liderazgo que nació en el 1817, un día como hoy. Por cierto, le decían que era el estratega de la Trinitaria, por eso hablo de dotes especiales en materia del liderazgo. Hoy es un día para hablar de salarios, porque como ustedes saben se ha aumentado un 19%, pero dividido en dos de forma escalonada, que serán ahora en el 2023 y una pequeña parte de un 4% a inicios del 2024. Ya hay voces que dicen que eso como quiera no es suficiente. Veremos, amanecerá y veremos, pero es importante que el gobierno dominicano haya tenido una salida, un diálogo en el que se hayan puesto de acuerdo en beneficio de la colectividad. La gente dice que la comida está cara, por cierto. Y ayer decía el administrador general del Banco Agrícola aquí en CDN en la noche que viene un plan muy interesante que le va a dar directamente los altos precios de los lugares de venta al detalle como los colmados. Y qué bueno, hay que poner el oído no solo en el corazón, sino en el estómago del pueblo, porque estamos en una etapa particularmente especial para hablar de precios de la comida. Yo creo que hay que hablar de muchas cosas hoy. Además, no quiero que se pase el tiempo sin mencionar que el secretario general de la ONU y el presidente Zelensky han empezado unas conversaciones donde la ONU dice que ya hay que buscarle un bajadero a la guerra o a la intervención de Rusia con Ucrania. Yo no sé si se puede hablar de terminar una guerra hablando solo con Zelensky, pero la conversación va a incluir al presidente Putin y van a ver de qué manera se consigue una pequeña paz luego de miles de muertos, de ciudades que están prácticamente arrasadas, de violaciones de derechos humanos de manera masiva. Se habla hasta de secuestro de niños, de miles de niños que han sido llevados a Rusia en condición forzada, hijos de los soldados y ucranianos que murieron, y los niños fueron llevados a Rusia para con un plan que parecería estar hablando de aquella época de Hitler, porque lo que reportan las cadenas internacionales es que estos niños, salud, Catherine, están en orfanatos y que van, o ya hay una planificación de que esos niños vayan a la milicia rusa. Así anda el mundo, así anda la República Dominicana, y es bueno que ya, al menos, yo quisiera poder empezar a pensar en el fin de semana. Muy bien, buenos días. Día de Sánchez, decía tú. Día de Sánchez. Francisco de Rosario Sánchez. Sánchez era el segundo en edad de los trinitarios. Mella era el primero. O sea, Mella... El más viejo. El primero, el más bajito. El más joven. El más viejo era Duarte, que nació en el 13. Sí. Mella en el 16 y Sánchez en el 17. Si tú puedes ver, tenían 21, 22, 25 años. Entre los tres sumaban 66 años. Miren eso. ¿Cuándo se fundó la Trinitaria? Eran jovencitos en el 1800. Eran otros tiempos. También el promedio de vida en esa época creo que alcanzaba 45 años. No, pero lo que quiero resaltar es la mitad de la vida. De los tres. El más viejo era Duarte con 25 años. Se sacrificaron en todo. lo que pensaban a esa edad.
Exactamente. Y lo que hacían y lo que escribían a esa edad. Atención, jóvenes de estos tiempos. Hoy finalizaría también el mes de la patria. Recuérdense que se extiende hasta el 9 de marzo. Desde el 26 de enero al 9 de marzo, o sea, con el nacimiento de Duarte, el de Mella el 25 de febrero, la independencia el 27, el Día de la Bandera el 27 y hoy el Día de Sánchez, glorioso varón ilustre. El hombre murió por allá por San Juan. Bueno, hoy hablaremos también de salario. Ahí hablamos de pírrico. Hay que hablar de dos relatos que se han instalado, que son falsos los dos. Se dice que ese aumento está por encima de la inflación. Eso es falso, está por debajo. Porque hay que medir la inflación interanual desde el 20. Por lo demás, hay una política de un 4% en febrero del año que viene que no me lo cuente. O sea, ha habido realmente, o va a haber realmente un aumento de un 15%. El otro relato es que da la sensación que el que hizo el aumento fue el gobierno. Esa sensación, instalaron ese relato. Abinader anuncia, Abinader dice, el gobierno no puso un chele ahí. Pero hablaremos de eso en detalle más adelante, señores. Vamos a entrar en materia. Bueno, buenos días, Nelson. Buenos días a Yulisa. Ustedes han hecho el resumen de lo que corresponde para la jornada de hoy. Vamos a tener un interesante panel un poco más adelante sobre un tema que nos ha estado dando vueltas con los meses. Y yo no voy a decir que es un tema nuevo, pero es un tema al que nuevas voces se están sumando y vale la pena que se analice. Y es sobre la posibilidad o no de que los partidos políticos en la República Dominicana sean sujetos obligados. ¿Qué significa eso? La ley de contra lavado de activos y contra el terrorismo prevé esa figura, la del sujeto obligado de declaración. Y es una forma en la que algunos especialistas consideran se puede tratar de meterle el ojo a las finanzas de esos partidos políticos que en múltiples oportunidades nos han dado la noticia de que están recibiendo fondos del narcotráfico, del crimen organizado en general, de la corrupción. Así que de eso vamos a hablar un poquitico más adelante con abogados y también especialistas del sector financiero. Compañeros, ayer estuvimos y quiero agradecer a AmCham por la invitación también al almuerzo en donde estuvo la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, en donde ella sostuvo una serie de datos, un discurso que entiendo quiso abordar un tema grueso que es el de los datos. Y ayer decía que había tomado una declaración de José Francisco Peña Guava que me pareció muy simpática, en donde él decía que todos los gobiernos tratan de colocar el frame, o sea, la intención en los datos que le benefician. Pero Raquel Peña hizo ayer un ejercicio interesante de comparación y de la muestra del gran cambio, el gran cambio del que habla don Frank Moya Ponce, a quien aprovecho para saludar porque es un asiduo televidente y nos honra como siempre su presencia. Ese gran cambio que ha llevado a República Dominicana de ser un país rural prácticamente a ser un país de vanguardia, a ser un país en donde por supuesto son muchísimos los retos, pero también son muchas las oportunidades. Un discurso que vale la pena que se revise, en donde también se destacó el rol de muchísimas mujeres para la construcción de esta nación. Creo que nuestra compañera Susan Castaño está lista para arrancar con las portadas, ahora que son las 7:10 en Despierta y en la República Dominicana. Hola, los buenos días para ti, Catherine, Yulisa, don Nelson y por supuesto para todos nuestros amigos y amigas de Despierta con CDN. Jueves 9 de marzo, antesala del fin de semana. Conozcamos de inmediato las principales informaciones que acaparan la portada del periódico El Caribe y nuestro portal CDN Digital. Iniciamos con las informaciones del impreso con la vicepresidenta Raquel Peña, oradora invitada durante el almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio, la cual resaltó la importancia de mantener la paz social que ha tenido la República Dominicana. En otra nota, el presidente Luis Abinader reconoció la trayectoria de mujeres con motivo al Día Internacional de la Mujer, donde condecoró a unas 14 damas destacadas en diversas áreas de la sociedad. También ampliamos el incremento de salario de un 19% en 2 etapas, y es que el alza a empleados privados no sectorizados empezará con un 15% a partir del próximo mes de abril. Cerramos portada
con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien se reunió con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para buscar soluciones que terminen de una vez por todas con el conflicto. Hablamos de deportes desplegados en la contraportada del Caribe y precisamente hablamos del jugador Robinson Cano y Nelson Cruz, quienes pegaron un jonrón cada uno para encaminar al equipo criollo a vencer 9-0 a los Bravos en un partido de fogueo con miras al clásico. Cerramos contraportada para continuar ese recorrido con nuestro portal digital www.cdn.com.do, donde usted podrá informarse de las noticias más importantes ocurridas en el país y el mundo, como esa del Ministerio Público, que argumenta que mataron a la pareja de esposos en La Guayiga. También dimos cobertura al encuentro con el liderazgo nacional para tratar el tema haitiano y hacemos referencia a la ausencia del PLD, el PRD, además de la Fuerza del Pueblo. Cerramos en las principales de CDN Digital con la medida de coerción impuesta al padre de la pastora asesinada por policías en Villa Altagracia. Así que les invitamos a que visiten nuestro portal www.cdn.com.do, además de que adquiera la versión impresa del periódico El Caribe de ese jueves para que esté enterado y enterada en todo momento. Ha sido todo de mi parte. Retorno con ustedes. Feliz resto del día. Vámonos de inmediato con Jim Suriel y el reporte del tiempo. Muchísimas gracias, muy buenos días. Hemos tenido en las últimas 24 horas un ligero cambio en las condiciones meteorológicas. Vimos, por ejemplo, cómo en los últimos días, en las tardes, también durante el mediodía, cómo se estableció una masa de aire cálida sobre República Dominicana, así incrementando la sensación térmica en gran parte del territorio nacional. Para hoy tendremos una disminución de las temperaturas, esto por la influencia de este frente frío que se acerca a nuestro país y también de una masa de aire polar que desde anoche empezó a acercarse a nuestra región. Las temperaturas comenzaron a refrescarse de manera significativa hacia la mitad norte del territorio nacional desde anoche y durante la madrugada. Veremos este mismo cambio en las temperaturas a partir de esta noche en el litoral caribeño, es decir, en el sur de República Dominicana. Durante varios días vamos a tener esta masa de aire frío en la región del Caribe, por lo menos hasta el sábado en la noche o el domingo en la madrugada tendremos estas temperaturas muy frescas en todo el territorio nacional. Por supuesto, mucha atención hacia las comunidades ubicadas en la cordillera central y los demás sistemas montañosos, así también la región del Cibao y también hacia el noreste, donde estarán registrándose las temperaturas más bajas en los próximos días. El mismo frente frío podría impulsar algunos fragmentos nubosos para aportar solo chubascos de corta duración en las próximas 24 horas, pero no serán precipitaciones de importancia. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Bueno, no hay precipitaciones de importancia, el clima fresco, pero hay un solazo. Un solazo. Y está amaneciendo temprano. Por la vuelta del mediodía, por ahí viene la primavera. La primavera ya anuncia su mejor ya se cara. siente. Zumbando, exactamente. Bien, vamos a revisar sus comentarios en la red social Facebook. Gracias por estar con nosotros tempranito en la mañana. Nos saluda Junior Ocomares Gonel. Hola Junior, buenos días. Estás en Santiago, qué sabroso a esta hora la ciudad de Santiago. La temperatura debe estar fresquita. Santiago siempre está un poquito más fresco que Santo Domingo y se siente. Belkis Mercado también está en la ciudad de Los Caballeros. Pacificador Núñez, me gusta tu nombre. Pacificador, un abrazo, buenos días y bendiciones también para ti. Giovanni Collado dice, ayer en una joyería de Santiago, por cierto, en el sector Pekín, hubo un asalto, hubo 2 heridos de bala. Vamos a revisar más adelante esa información, quizás la tengamos en los pueblos, te digo ahora, Giovanni. Nancy de León dice, buenos días y bendiciones para todos. Pedro Julio Aquino también está en Higüey. Roy Duro dice, Yulisa, presente. Pedro Cepeda nos dice, buenos días. Que Dios sea el combustible que necesitamos para vivir con fe y gratitud. Que así sea. Dalvin Rodríguez desde Dajabón. Ezequiel Ramón Pérez Díaz dice buenos días al equipo de periodistas. Un abrazo para ti. Miriam Borges también nos saluda. Jocelyn Martínez. Pedro Celestino Rodríguez. Gracias, Pedro, por estar con nosotros. Felicitaciones a las mujeres del equipo. Vanessa Peña nos saluda también, al igual que Yudelka Pérez, Melvin González. A ver. A Mauri Guillermo. Buenos días. Creo que los he saludado a todos hoy. Hice un ejercicio para tratar de que nadie se me quede fuera. Son las 7:16 de la mañana en este jueves 9 de marzo. Esto es Despierta con CDN. Ya regresamos.
Son las 7:21 de la mañana. Ayer hablábamos muy temprano de que había un segundo encuentro con el liderazgo nacional para hablar de temas importantes respecto a la protección de la soberanía. Pues ayer a las 5 de la tarde se dio esta convocatoria con la ausencia del PLD, PRD y Fuerza del Pueblo. El gobierno realizó el segundo encuentro con el liderazgo nacional para tratar las consecuencias de la situación haitiana en el país y la protección a la soberanía nacional. Nuestro compañero Rafael Lara estuvo por allá y compartimos con ustedes el siguiente resumen. Durante 3 horas, los líderes de la nación discutieron los temas relacionados a la crisis haitiana y a su incidencia en la República Dominicana. El presidente ratificó la seriedad de esta convocatoria, su decisión firme de que haya una decisión del Estado Dominicano, pero con la participación de su comunidad política, académica, de la intelectualidad y también de los principales historiadores dominicanos. Además de las 4 comisiones propuestas en la primera reunión, esta vez se agregaron 2 más para visitas a organismos internacionales. Podrían ser 3 que van a visitar las principales instituciones relacionadas con el tema, tanto en los Estados Unidos, la comisión para visitar Washington, el Capitolio, la visita a la Organización de Estados Americanos, que también es importante su papel en este proceso, y la visita a las Naciones Unidas. Al encuentro de este miércoles se sumaron diferentes personalidades adicionales a la clase política. Para ver si más allá de la politiquería tradicional con la que muchos de esos que hoy no vienen a este diálogo durante sus gobiernos trataron y manejaron esa política de relaciones con Haití, para ver si es posible que podamos alcanzar y definir una política de Estado que nos trascienda. El presidente me mandó a buscar y yo estoy aquí. Si él quiere escuchar alguna opinión, con gusto se la brindará. Si tengo que rendirle algún servicio al país, como ciudadano debo estar dispuesto a hacerlo. En cierto modo correspondiendo a un llamado que atañe a una cuestión que es del supremo interés de la nación. La Fuerza del Pueblo que preside Leonel Fernández no asistió, aunque estuvo presente en la primera reunión. Eddie Olivares, quien funge como vocero del PRM en ese encuentro, dijo que a todos les hicieron invitación formal. No se fijó fecha para el tercer encuentro. Rafael Lara, CDN. Bueno, ya ustedes vieron, estuvieron ahí las fuerzas vivas de la nación, pero importantes partidos, no voy a decir solo de oposición, son importantes partidos del sistema democrático nacional, que deberían estar ahí no por ser oposición, sino por la importancia que tiene su presencia en todos los temas de orden nacional. Inclusive, nosotros siempre nos preguntamos por qué no se pueden poner de acuerdo los grandes líderes para los temas de importancia nacional. No hay necesariamente que verse como gobierno y oposición para tratar temas tan importantes como el tema de la protección a la soberanía, y como ese hay muchos otros. Aquí hay temas, hay problemas inclusive que deberían o podrían tratarse en una conversación franca con los liderazgos políticos. Ya con los empresariales se hace. Fíjense que la clase empresarial República Dominicana tiene la madurez de sentarse con todos los presidentes, inclusive con los candidatos, sean o no sean generalmente de su agrado. La clase política ha jugado su papel tratando de mantener el orden establecido para la paz social de la República Dominicana. Hay que trabajar un poco con la conciencia, con la responsabilidad, con el compromiso, pero eso no solamente incluye a los demás partidos fuera de quien gobierna, eso incluye también que el partido de gobierno sepa que tiene el compromiso de no hacer proselitismo con temas como estos, justamente para poder crear esa cohesión sincera, esa cohesión sana que se necesita para tratar temas como este, como otros, el tema de los préstamos, el tema de la economía, muchas veces el tema de los precios. Hay partes de la vida nacional con la que no se debe hacer proselitismo, porque se habla o se juega con eso.
a la inestabilidad y de la paz social que tiene la gente. Este es un tema en el que deberían sentarse de una manera correcta, de una manera prudente, sin interés más allá que sea el de buscar el bien común, sentarse como seres humanos civilizados y no tratar de hacer política con eso. Pero esta es simplemente una segunda reunión, habrán otras, entendemos nosotros, y ojalá que esta conversación sana, como le decimos aquí, pues se dé para esas próximas reuniones, porque yo creo, sin temor a equivocarme, que el tema de la canasta básica familiar y el tema de la soberanía podrían ser, además del endeudamiento, o en tercer lugar el endeudamiento, los temas que van a regir la agenda política de los próximos meses. Bueno, yo voy a aportar poco, muy poco de esta segunda reunión, porque en mi primera intervención la semana pasada yo decía que no hay muchas expectativas de que pueda germinar ahí algo, porque no hay confianza entre los actores, porque no hay un punto de partida. Todavía ayer no había un documento básico que expresara lo que une o lo que uniría a ese conglomerado. Y yo también decía que el gobierno debió enviar un mensaje poniendo en pausa el proyecto aquel de trata que dividió al país, que se supone ahora en 45 días, no sé cuánto le faltan para los 45, el gobierno lo va a reintroducir otra vez. Y mucha gente de la que estaba ahí estaba en desacuerdo. Además de que hay mucha gente comprometida, hay por lo menos 8, cuidados y 10, que son funcionarios, directores, ministros, de los partidos aliados que están ahí. Pero ahí ni modo. Lo que yo no acepto es el chantaje de decir, bueno, ahí está el amigo Eddie Olivares, que es un llamado de la patria. O sea, que el que no está ahí no atiende el llamado de la patria. La vez anterior fue Pelegrín, que habló de patriotismo, como el que no está ahí no es un patriota, y eso no es así. Yo lo único que quiero, eso se va a diluir con el tiempo. Ayer el acuerdo básico es que van a viajar ahora, van a ir a Europa, eso es, a Estados Unidos, no sé. Van a ir a Naciones Unidas, OEA, Departamento de Estado de Estados Unidos, Parlamento Europeo. Se van a formar comisiones para viajar y que para ir allá a decirle que defendemos. La recomendación mía es, número 1, que no viajen en primera clase. Número 2, que la dieta, los viáticos, sea lo que se establecen en los organismos internacionales, o sea, que no haya más de ahí. Y número 3, que los principales dirigentes de los partidos no se vayan a pasear ahora en plena campaña electoral. Pero ahí se van a pasear. Y yo lo digo así, claro, en la lógica de Olivares y de Pelegrín y también de Genao, el gordito de Jarabacoa, es que ellos van a defender la patria, que le vaya bonito. Bueno, ayer se integró también la sociedad civil, Nelson, representantes de la academia, a esta reunión, a este llamado de gran pacto nacional que hizo el presidente Abinader en su último discurso del 27 de febrero. Ayer nosotros estuvimos en el almuerzo de Anchán y yo creo que también vale la pena que el sector empresarial se sume de una manera u otra a este diálogo. Si bien es cierto que la participación de representantes de la academia, como por ejemplo Juan Daniel Balcácer, presidente de la Academia Nacional de la Historia, entre otros destacados académicos, le da un carácter pues más integral a esas comisiones. Tampoco es mentira que si los sectores económicos del país no están presentes, esa mesa está coja. Estoy de acuerdo contigo, Nelson, en el tema de los viajes. Yo no sé si sea necesario que esas comisiones vayan a cada uno de esos organismos, porque yo creo que la República Dominicana tiene representantes en cada una de esas instituciones. O sea, el canciller de la República tiene su conexión con el Departamento de Estado de Estados Unidos, que es su par en el país del norte. En el Parlamento Europeo de igual manera, nosotros tenemos embajadores en Europa, tenemos también la posibilidad de que en Naciones Unidas, bueno, nosotros tenemos una representación de la República Dominicana en la ONU, ahí está el embajador José Blanco, por ejemplo. Yo creo que no hay necesidad de que nadie de acá tenga que salir a viajar a ningún lado. O sea, sencillamente ese documento, pues llévenlo a las instancias que están establecidas, y en lo que yo sí estoy de acuerdo es en que República Dominicana debe ejercer un rol siempre más activo ante la comunidad internacional, fortalecer, dinamizar, más de lo que ya se ha hecho, que yo creo que se ha hecho un buen trabajo, ese mensaje
del país ante la comunidad internacional, en donde digan, nosotros hemos hecho lo que debemos hacer, hemos hecho lo que hemos podido hacer, pero necesitamos que la comunidad internacional se quite la venda de los ojos y actúe de una vez en Haití. Mientras aquí nos debatimos entre si el PLD va o no va, entre si la Fuerza del Pueblo va o no va, entre si el PRD va o no va a esa comisión, que tengo que decirlo, la idea es buena, pero es un mal momento político, porque estamos en un año electoral y cada quien va a buscar sacar su tajada, tanto la oposición como el gobierno, eso está claro. Y no vamos a hacer un juego de tontos, nadie lo va a hacer. Lo que estoy advirtiendo es que quizás con el paso de los días se puedan sumar voces a esto, quizás no de una manera oficial. Ese documento que, insisto, para mí debe ser llevado ante los organismos que ya están establecidos, puede de una manera u otra enviar otra vez un mensaje contundente a la comunidad internacional. Mientras aquí nos debatimos sobre los temas políticos, en Haití, compañeros, Médicos Sin Fronteras decidió cerrar un nuevo hospital en Cité Soleil. Ya han cerrado 3 hospitales, o sea, Haití se queda una vez más desprovista de lo más básico del tratamiento de los pacientes. Y cuando usted dice un hospital en Cité Soleil, imagine lo que ahí se estaba dando. ¿Por qué Médicos Sin Fronteras toma esa decisión? Las bandas han tomado el control por completo de lugares como, por ejemplo, Cité Soleil. Ahí no hay garantías absolutamente de nada. Ahí estamos hablando con mucho dolor de niños, mujeres, ancianos, violados. Si no acceden a las peticiones de las bandas, son fusilados a la vista de todos. Hay secuestros a toda hora. No son secuestros de personas pudientes, son secuestros de cualquiera. Y entonces se empieza a crear esa red criminal que pone de rodillas a un país que, hay que decirlo, hace mucho lamentablemente dejó de tener una estructura de Estado. Así que mientras aquí nos debatimos en que si vamos o no vamos de aquel lado de la frontera, la situación se pone cada día peor y se va a poner peor. Aunque el presidente de la República es el representante de la política exterior, sí, y es quien cabeza las reuniones, debiera estar el canciller de la República. Estoy de acuerdo. En ese encuentro. No sé por qué lo incorporan, porque sí está el de migración, pero está Paliza y un viceministro administrativo. Es inteligente porque esos son los que van a derogar. Esos cheques salen inmediatamente de la mesa. Está Diamorfa. Pero tiene que estar el canciller. Y está Chu, pero el canciller debería estar ahí. Cuando yo hablo de confianza... Es raro que no esté. Sí, que en enero del año pasado, ahí mismo en el Palacio, se firmó un documento, todos esos partidos, incluyendo el PLD, a la Fuerza del Pueblo, al PRD, a la sociedad civil, con la misma voluntad de ahora. En enero en el Palacio, y vamos a luchar y vamos a hacer esto, y no se dio un solo paso. Entonces, ¿qué garantiza que ahora, en una coyuntura diferente, menos propicia, va a prosperar? No, pero te voy a decir una cosa, además, ante los organismos internacionales, yo entiendo la idea del gobierno de hacer un gran pacto nacional, etcétera. Pero el gobierno puede llevar ante los organismos internacionales la posición del país y decir, República Dominicana exige esto y aquello. Pero no es gobierno, no lo eligieron los dominicanos. Hasta un documento firmado por los partidos, pero eso de viajar es un caramelito. Yo no quiero demeritar ni hacer chiste con eso. Eso no es necesario. Cuando yo hablo que no viajen en primera clase y que los viáticos, porque es con dieta que se viaja. Yo creo que no es necesario. Tú le estás sacando su surrapa de abajo. O sea, no, le saco su surrapa porque es verdad. Para gastar. El común de la gente va a entender que lo que esa gente va a... Es que además no son profesionales de la diplomacia, Nelson. ¿A quién van a mandar? Dime quiénes estaban allí. O sea, nómbrame a 2 o 3 políticos de los que estaban sentados en esa mesa para acudir, por ejemplo, ante el Departamento de Estado. ¿Y qué es lo que quieren? Pero yo advierto un riesgo. Esas personas que no son representantes electos y que no son funcionarios de la actual administración, ¿van a acudir a un escenario internacional y si negocian? No, ellos lo que van a decir algo, pero hay mucha gente... No entiendo. Bueno, los funcionarios no pueden viajar, ¿verdad? Los que son funcionarios pueden mandar una gente, pero sería injusto. Pero ahí está Zorrilla Osuna, que yo te dije que Abinader sopió el piso con él el 26 de febrero. Está Luis el Gallo, que le caería bien un todos viajecito. Los partidos aliados. Son partidos que han ido allá. Yo vi a Morrison, el de
País posible. No, el Partido Humanista que tiene lo que era la ODC. El PHD. Sí, el Partido Humanista. Son varios que dirigen cosas. Pero Guillermo Moreno, yo no sé si Fidelio debe respetarse. Yo no voy a especular, porque es una especulación esto que voy a decir. Pero cuidado, y el canciller, entendiendo esa lógica, dice, ¿para qué yo voy ahí? Hay una estructura en Cancillería, señores, que está hecha para eso. ¿Cuánto cuesta la Cancillería, su estructura al país? Entonces nosotros nos vamos a poner ahora a buscar diplomáticos en donde no hay, para llevar un mensaje que el gobierno perfectamente puede establecer llamando a los sectores nacionales hasta por teléfono. Yo creo que es absolutamente innecesario. A mí lo que me sorprende es que se hable de que van a ir a llevarlo a nivel internacional, porque esto es, a todas vistas, es una operación de entendimiento local. Porque para ir a plantear la posición de República Dominicana a nivel internacional hay que hacerlo a través de canales diplomáticos. Por eso. Eso es de una manera sine qua non. Claro. Para ir a escenarios formales diplomáticos hay que hacerlo a través de las vías diplomáticas. Entonces, esté o no esté el canciller, esté o no esté el señor Blanco, esté o no esté el representante ante diferentes embajadas internacionales, esos van a ser los canales que van a tener que utilizar. Por eso hemos dicho hace un momento que no se utilice para política, porque este pacto tiene una importancia más local que internacional. A nivel internacional la voz la tiene el presidente de la República, claro, únicamente. El jefe de toda la política exterior de la República Dominicana es el presidente de la República. Luego del presidente de la República únicamente está el canciller y se delega en los diferentes embajadores ante los organismos convenientes. Pero el tema de la soberanía y tener un pacto político entre todos los líderes de la sociedad es justamente para que no se haga política en el patio local con el tema de la soberanía, porque eso enardece sentimientos nacionalistas que nunca son quizás el mejor fósforo para la ignición de algo que podría salirse de control a cualquier gobierno. República Dominicana tiene una realidad. Aquí la migración irregular viene de Haití y eso lo sabe todo el mundo, al punto de llegar a ser descontrolada. Y a uno le sorprende que años y años después nosotros estemos hablando de lo mismo. Como todos los días les digo, este es un país que se repite. Y cuando se habla de que hay que hacer un pacto, ese es un pacto de carácter local. Porque a pesar de que esto se pueda reseñar mediáticamente a nivel internacional, no importa cuántas veces ustedes viajen, los involucrados que podrían hacerlo, dependiendo de cuáles son los lugares a donde ellos van a llevar ese mensaje. Pero el mensaje oficial tiene que llevarlo a la Presidencia de la República y el canal oficial es el canal o los canales diplomáticos. Entonces, yo creo que hasta nos molestamos de balde o de gratis, porque eso ya está previamente establecido. Lo que se quiere aquí, al menos lo que quiere la sociedad, no sé qué quieren los políticos, pero la sociedad quiere que se cumpla la ley migratoria, que se respete la soberanía, que se hagan cumplir todas las convenciones en adición con la misma ley migratoria, para que el tema de la migración irregular en República Dominicana esté controlada, que no hayan riesgos de soberanía como los hay ciertamente, y que nuestra frontera esté debidamente protegida como ha debido estar desde hace mucho, no solamente por la migración irregular, sino porque Haití vive en este momento una situación especial que no habíamos vivido antes, con la situación del control de un territorio por las bandas armadas que cruzan del lado de República Dominicana, y eso ya no hay manera de esconderlo porque se han atrapado, se han capturado con ayuda de Interpol personas en territorio dominicano que pertenecen a las bandas violentas, armadas, organizadas que están en Haití. Entonces, más allá de lo que puede generar un titular, aquí hay que hacer un verdadero pacto, pero un pacto que incluya el no hacer política y el no intentar manipular a la población con la información controvertida que tiene que ver con la frontera. Pero de una información controvertida nosotros no tenemos que ir a otra. Ayer se habló de salarios y en una reunión encabezada por el presidente de la República, el Comité Nacional de Salarios anunció el aumento del sueldo mínimo del sector privado en un 19%, de acuerdo con la explicación que dio ayer el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, que dijo que a partir de abril de este año no se aplicará
o se aplicará el incremento del 15% y será hasta febrero del 2024 cuando se aplicará el restante 4%. O sea, tenemos un 15% de aumento en 2023. Ese es el aumento correspondiente a este año. El otro 4% es un aumento correspondiente entonces al 2024. Dijo el ministro de Trabajo que con el aumento, el salario mínimo mayor del sector privado va a cubrir el 77% de la canasta básica. Esto es una admisión de que no se estaba cubriendo el porcentaje mayor de la canasta básica familiar con ninguno de los sueldos mínimos. Esto, señores amigos de la prensa, es muy significativo, porque antes de esta resolución, el salario mínimo más alto no sectorizado cubría el 77% de la canasta básica familiar del primer quintil. A partir de esta resolución producida de consenso tripartito, este salario va a cubrir el 93% del costo de la canasta básica familiar del primer quintil. A partir de abril, el salario mínimo de las grandes empresas pasará de 21.000 a 24.150 pesos. En las medianas empresas pasa de 19.250 a 22.137. En las pequeñas empresas pasa de 12.900 a 14.835 pesos, mientras que para las microempresas, esas empresas chiquititas que tienen 2 empleados, un dueño, un empleado, entonces pasan de 11.900 a 13.685 pesos. Tras esta reunión, el presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical, Pepe Abreu, dijo que no están conformes con el monto aumentado. Recuerden que ellos habían dicho que el aumento salarial no podía ser menor a un 30%. Bueno, yo tan felices y contentos los sindicalistas que están ahí. Yo hablé mucho, hablé mucho con Pepe Abreu anoche, porque me llamó la atención la presencia del presidente Abinader en el comité de salario. Yo, Pepe, ¿algún presidente había ido? Dice, nunca en la vida. Un presidente de la República se había sentado ahí para hacer el anuncio. Eso es importante. Yo dije, eso es bueno, Pepe. Dice, bueno, nosotros lo vemos como positivo, los sindicalistas. Aunque dice Pepe, y me dijo, dígalo así, que tradicionalmente a los empresarios no les gusta mucho el protagonismo del Estado cuando se está discutiendo el aumento salarial, porque el gobierno no pone un chele, solo ponen los empresarios. Entonces, el rol del gobierno es de árbitro. Árbitro, mire, póngase de acuerdo. Sindicalista, ustedes están proponiendo 35. Pero bien, el presidente decidió encabezar. Inicialmente se decía, presidente Abinader anuncia aumento, pero se quedó instalado un relato de que el gobierno anunció el aumento. Miren los titulares. La nota del gobierno dice, gobierno anuncia. La de el Ministerio de Trabajo dice, Abinader encabeza reunión del Comité de Salario y dice, se cumplió el alza prometida. El propio presidente dijo que el Consejo Nacional de Salario cumplió con uno de los objetivos del gobierno de que haya una mejoría salarial. Entonces, se instaló ese relato de que, bueno, eso vino del gobierno. El gobierno es una parte. Es decir, el gobierno es una parte. Bueno, el gobierno es un mediador. Entonces, por eso a veces los empresarios, porque esos son los cuartos míos, no les gusta ese protagonismo, pero el presidente decidió acudir. ¿Qué puede hacerse? Verse bien eso, la preocupación del presidente. Claro. Pero eso salva y condena. Porque el aumento salarial para la parte empresarial no es muy simpático. Porque ahí no hubo reclasificación. Ahí va también la pequeña y la microempresa. Empresas que tienen 5 trabajadores que van a tener que votar 2. Entonces, por eso no es bueno que esté bailando la figura presidencial, pero se vendió la idea de que el gobierno incentivó eso. Lo segundo es que se está diciendo que un 19% está por encima de la inflación. Falso. La inflación, acuérdense que cada 2 años esa discusión. La inflación 2020-2021 fue de 8,5, 8,50. Sí. Y 2021-2022, 9,80. Eso te da 18. Tú dirás, pero aumentaron 19. Pero aumentaron 15. Olvídese, ese 4% es un parche mal pegado. De que en febrero del año que viene, que ahí las centrales sindicales hicieron una mala negociación. Porque ellos podían decir, olvídense de ese 4% y vamos a poner que nos reuniremos el año que viene para discutir. Pero no.
pusieron el 4%, dice que probablemente la inflación el año que viene sea de un 4%. Entonces, así no se vale. El aumento real va a ser de 15%. ¿Cuál es lo único cualitativo que va a ser a partir de abril y no de julio? Es decir, que ahí el aumento salarial entra 3 meses antes de lo previsto. Esa es una ganancia neta. Lo demás, el mismo presidente, el mismo ministro de Trabajo lo dice, ese aumento que va a pasar de 21.000 a 24.000, cubre nada más la 3/4 parte de la canasta, los alimentos. O sea, ahí no hay colegio, ahí no hay transporte, ahí no hay vestimenta, ahí no hay diversión, nada más la comida. O sea que el salario mínimo mayor, lo que más ganan, nada más cubre el 77%. Imagínense en la pequeña empresa, que va a pasar de 12.900 a 14.800, ahí va a cubrir menos, y la microempresa de 11.900 a 13.000 todavía cubre menos. Además, el salario promedio es 16.000, no es 21.000. Es decir que... 18, ¿no? 18. ¿Eh? El promedio. El promedio. 18.917. Bueno, después revisamos 16, el cálculo. 17, 18, pero no es 21. No es 21. Pero ahí está. Yo termino diciendo que tiene su bemole, como con la movida que ha hecho el gobierno. Se trata de un pacto privado. Realmente es un pacto privado. Y el rol del gobierno debe ser de armonizar. Señores, pónganse de acuerdo. Yo le dije aquí que las centrales piden que 35. Yo le decía que era 14. Se transaron en 15. Y las centrales se transan en lo que lo den. Porque las centrales no tienen capacidad, no tienen sustancia en el movimiento real de los trabajadores ni de la población, y nada más amenazan al ambiente. Pero ahí está. Dirá el conformista, algo es algo. Algo es algo. Yo quería compartir con ustedes algunos datos. Ayer yo decía que José Francisco Peñaguaba decía que todo era según como se viera, y que por supuesto todos los gobiernos y todos los sectores van a sacar las cifras para alimentar su relato. En cuanto a los salarios mínimos en América Latina para este 2023, esta es una gráfica que vamos a presentar de Bloomberg. Perdonen, Bloomberg en línea identifica cómo empezaron los salarios para América Latina en este 2023. Ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, la condición de Argentina, que está en el primer lugar y que está, por cierto, en la cola de los salarios de América Latina. Bueno, por supuesto, el ganador de lo peor, en este caso es Venezuela, en donde el salario mínimo de los trabajadores en este momento se sitúa en $8 según esta gráfica. Eso ya no es ni una referencia. Eso ya no es ni una referencia. Por eso es que Venezuela a veces la sacan de las referencias, porque por supuesto distorsiona cualquier cosa que tú quieras graficar, ¿no? Pero ahí ustedes ven que en este momento, según esta gráfica, repito, de Bloomberg, los que ostentan un salario más decente en América Latina, que para nada todavía entiendo yo que a nivel mundial tiene rasgos de decencia, es Costa Rica, con un salario de $603. En República Dominicana, en donde incluso esta gráfica de Bloomberg dice que el salario mínimo de los trabajadores será 11.900 pesos. Claro, ellos toman la referencia más baja de toda esa diversidad de salarios mínimos que tenemos en el país. Según ese dato que teníamos hasta, bueno, que tenemos todavía porque no se ha puesto en operación sino hasta abril, el incremento salarial, 11.900 pesos equivale a $209. Ese es el salario mínimo de las microempresas no sectorizadas. Si se toma como referencia, por eso yo digo que todo es según cómo se mire, y el gobierno va a sacar, no este dato, el gobierno podría sacar el que corresponde al salario más alto, al salario mínimo del sector no sectorizado, el que dice 24.150, porque ya lo incrementó, aunque se pone en operación a partir de abril, serían $439. Entonces, República Dominicana, según el dato del gobierno, podría estar de tercero de segundo estaría Ecuador con $450, primero estaría Costa Rica, le seguiría Chile, de segundo con 475, el tercero sería Costa Rica y el cuarto sería República Dominicana con $439. Para que ustedes vean que todo es a según como usted lo mire. Lo importante acá es no solamente la referencia internacional de la región.
la productividad de la región y cómo llega la gente a final de mes. Cuando el país, y Yulisa lo mencionaba al principio y también en su comentario, cuando no hay paz social, señores, ahí no hay nada que buscar. Los inversionistas se asustan y no traen recursos al país, y los locales tampoco lo invierten. Los trabajos empiezan a perderse de manera abrupta. El gobierno empieza a quedarse sin recursos porque tampoco tiene de dónde recaudar. El turismo se cae porque ¿cómo voy yo a un país en donde hay protestas, en donde están matando gente en las calles, en donde hay situación de inestabilidad? No, yo para allá no voy. Pregúntenselo, por ejemplo, a México, cómo ha sufrido por el tema de la violencia. Así que yo creo que es buen momento para que todos los sectores avancen hacia lo que llaman el salario ideal, ¿no? El salario real, que no solamente es si subo aquí o subo allá, sino si definitivamente cuando usted va al supermercado y cuando tiene que pagar todos los servicios, usted siente que le rinde el dinero. Y yo creo que la gente todavía no siente eso y está muy lejos de sentir que la situación económica ha mejorado. Cuando yo digo que no luce simpático, principalmente a la parte empresarial, sí, es que estamos hablando del salario mínimo, pero el salario mínimo presiona todos los salarios. Por ejemplo, si el salario mínimo mayor va a pasar a 24.150. Exactamente. Todo el que actualmente gana 24.000 va a sufrir un aumento salarial. ¿Por qué? Porque lo va a empujar de abajo hacia arriba. Y no puede ser que en una escala un trabajador que es superior a otro gane lo mismo o gane menos. Mira, esa va a ser una buena discusión. Eso va a ser una buena discusión y va a ser además va a ser un punto interesante para los empresarios. ¿Qué va a pasar con las personas que no estaban en salario mínimo y que ganaban 24 o 25 mil pesos? Ahora que el salario mínimo más alto va a subir prácticamente casi a 25 mil pesos. Entonces, ¿qué va a pasar con ese renglón? La canasta básica familiar, de acuerdo a las estadísticas internacionales, no solamente de Bloomberg, sino de otras agencias internacionales que analizan datos económicos específicamente para canasta básica familiar, sitúan la canasta básica para los países pobres entre 250 y 450 dólares. Y dice Bloomberg que andamos para los países que manejan la moneda de peso en cerca de los 54.000 pesos, porque la canasta básica familiar, dicen ellos, no es solamente comida, no es arroz, carne, plátano, pan. Incluye además otros productos que son de consumo diario y necesario, que necesitan las familias de una manera permanente. Y si la canasta básica familiar, según los datos de 3 agencias internacionales, incluido Bloomberg, están entre los 54.000 pesos locales y van ahí por escala $450, $300, $250, inclusive habla, Catherine, tú que mencionaste Venezuela, de que en términos monetarios Venezuela es el país que paga más por la canasta básica alimentaria con un más alto valor de los países de la región consultados. Así es. Sin embargo, no significa que aunque la canasta básica familiar de Venezuela está en $381, los ciudadanos venezolanos puedan encontrar los $381 para conseguirlo. En República Dominicana hay cientos de muchos otros porcentajes y hace la comparación también con Guatemala, con Costa Rica, lo hace con Chile, pero significa que aún con el aumento de este 15% para 2023, el porcentaje total que se ha aumentado para llevar a la gente a este 77% te deja un 23% fuera de la adquisición de la canasta básica familiar. Y entonces ahí tú estás dejando, aparte de la canasta básica, estás dejando gastos importantes de la familia que necesariamente también se quedan fuera. Pero, ¿qué pasa? Esto le sucede de una manera más dramática a quienes tienen un solo salario mínimo en una casa, donde en una familia donde hay 2 salarios mínimos, 3 salarios mínimos, entonces la gráfica los va aumentando y va redistribuyendo cómo una familia puede pasar un mes con los salarios mínimos que tenga, proporcionándolos en cantidad y en cantidad de personas que aportan. Pero aún con el aumento que tenemos en este momento, hay un 23% desproporcionado en el que probablemente muchas familias todavía seguirán
arañando un poquito para completar el total de la canasta básica familiar. Pero ese va a ser un tema de discusión con el que llegaremos hasta las elecciones del 2024. Pónganle ojo a eso. Al principio del programa ya Catherine daba los titulares. Vamos a hablar hoy, una suerte de panel. Tenemos aquí a ver cómo se mete la política, los partidos, cómo se establecen controles al crimen organizado para que no entre vía el financiamiento a la actividad política. Entonces hay una serie de instituciones muy representativas del país que han iniciado una campaña para que realmente el Comité Nacional contra el Lavado de Activos y contra el financiamiento del terrorismo contemple hacer a los partidos como sujeto obligado de esa ley, que tengan que responder. La historia, ustedes la conocen igual que nosotros, de cómo en cada campaña aparece dinero sucio, aparece gente ligado a la droga. Entonces, un paquete de ciudadanos dominicanos bien intencionados quiere que se mire hacia allá. Para hablarnos del tema, tenemos con nosotros a Claudia Álvarez Troncoso. Ella es integrante de la Comisión de Justicia de Participación Ciudadana. A Jamil Chaín, él representa al Centro Juan 23. Y a Roberto Mellacón, economista, que es especialista en antilavado. Los partidos políticos como sujetos obligados para que rindan cuenta de su dinero, que no necesariamente es contra los partidos ni contra los candidatos, sino contra el crimen organizado, para que no penetre. Exacto. No se está acusando, ni insinuando, ni imputando a nadie. Que el crimen organizado no penetre a través de la actividad política, el financiamiento de esa unión. Buenos días, señores, un placer tenerles por aquí. Buenos días. Muy buenos días. Yo comienzo con la dama. Ya el Día de la Mujer fue ayer, pasó tu día. Es todos los días. Todos los días. Debiera ser todos los días. Ustedes enviaron una carta en fecha 18 de enero al ministro de Hacienda, más o menos con esta idea, para ver cómo se reglamentaba, se establecían controles. A partir de ahí vamos a comenzar a hablar. ¿Han tenido respuestas, receptividad y en qué pie estamos parados? Bueno, sí, realmente esa no es la primera comunicación que se ha remitido. Ya en unos años anteriores se ha remitido también comunicación para que sea discutido lo que planteamos, el hecho de incluir a los partidos políticos y a los candidatos políticos también. Y tampoco es algo nuevo, inclusive aquellos que trabajamos en los borradores y en el proyecto de ley de lo que hoy conocemos como la ley 155-17 contra el lavado de activos, en ese momento también se estuvo discutiendo que los partidos políticos fueran parte, pero no se logró. Los legisladores decidieron que no iban a ser incluidos. Lamentablemente hoy estamos con esta situación. Actualmente, pues entonces, le hemos remitido esa comunicación, que ya fue en enero, y hemos estado esperando que ya pues o se reúna el Comité Nacional contra el Lavado de Activos para ponderar esta situación y pues nos den respuesta al respecto. Respuesta de manera formal no hemos recibido, pero sí pues se han estado haciendo reuniones con los actores claves y puntuales para ir discutiendo y socializando lo que nosotros estamos planteando y la necesidad del por qué esto se debe de hacer. Bueno, hay un actor clave y puntual que son los legisladores. O sea, ellos mismos decidieron no incluirse. Pero no es en este caso. Yo diría que los legisladores son los que en su momento tuvieron la oportunidad de votar una ley que incluyese a los partidos como sujetos obligados en la ley de lavado de activos. Pero como se ha dicho ya en más de una oportunidad, en este momento la pelota está en la cancha de la Comisión de Lavado de Activos, que la preside el ministro de Hacienda. Y sabemos cuál es la composición. Y un poco yendo a la pregunta que hiciste de que si ha habido respuesta formal de parte de estos actores, no necesariamente diciendo sí, lo vamos a hacer, pero han sido receptivos y han dado ciertas recomendaciones de cuál sería la ruta a seguir en este caso. O sea que por ahí entiendo que ha habido receptividad de parte de esa comisión que es la que estaría llamada a hacer la inclusión de los partidos en la ley. La composición de este panel está hecha a propósito.
En la última oportunidad que tuvimos de conversar sobre el tema, invitamos a Roberto y también invitamos, ahora no recuerdo el nombre del querido abogado que también hizo sus aportes sobre este particular. Yo sé que, por ejemplo, Roberto en su exposición va a argumentar, entre otras cosas, Roberto, tú eres por supuesto especialista en la materia, yo no, el tema de la sobreregulación. Y a mí me gustaría que ustedes empezaran por explicarle a la población por qué consideran ustedes, de manera muy llana, por qué consideran que los partidos deben ser sujetos obligados dentro de la estructura que tenemos actualmente. ¿Cuál sería el antes y el después y cuál sería el mecanismo para hacerlo? Claro, Catherine, fíjate, cada país, para determinar y saber qué sectores son más o menos riesgosos, hacen una evaluación nacional de riesgos. Y cuando se trabajó previo a la ley y después de la ley de la 155-17, se hizo ese análisis y cada 2 o 3 años se hace también una revisión de esa evaluación, porque como es natural, el crimen no duerme y el crimen siempre busca otras nuevas maneras. Entonces tenemos que estar siempre al anuente y consciente de dónde están esos riesgos, por dónde están latiendo, para ser preventivo. De la otra manera seremos reactivos y entonces ya sería un poco tarde. Por ejemplo, en ese sentido ya están colocados los sujetos obligados, pero eso no es limitado. La misma ley lo establece de esa manera, que hay está facultado la Comisión Nacional contra el Lavado de Activos para incluir nuevos sujetos obligados cuando entienden que hay riesgos en ese sentido. ¿Qué hemos visto en los últimos años? Hemos visto en los últimos años que definitivamente los partidos políticos están siendo utilizados para viabilizar dinero ilícito, dinero sucio, y que se está inmiscuyendo el crimen organizado por ahí, y hemos visto también candidatos políticos que luego han salido ya fuertemente cuestionados, más que cuestionados, están ya varios también imputados. Diputados, no solamente imputados, y no solamente a nivel local, sino a nivel internacional, sí, ¿verdad? Claro. Recordemos que tenemos uno en los Estados Unidos también, entre otras cosas que han salido en los últimos años, que nos develan situaciones que ya se conocían y que ahora mismo están saliendo a luces. Entonces, en ese sentido, es lo que nosotros procuramos, que deben incluirse como sujetos obligados. El sujeto obligado es una entidad, es una organización, inclusive hasta personas físicas pueden ser determinadas como sujeto obligado, dependiendo del sector económico que se establece que debe de estar incluido, y estamos tanto sujetos obligados financieros como no financieros, y los partidos políticos caerían en el lado de los no financieros, que pues solamente están ahí para apoyar a las autoridades, porque las autoridades no lo pueden hacer todo y necesitan entonces del apoyo del sector productivo, del sector privado o de otras organizaciones también, para que lo ayuden a determinar cuando puede haber algo sospechoso, una operación posiblemente sospechosa, o esos que tienen el primer contacto, ¿verdad? El primer contacto, porque no necesariamente ya cuando llegan a la autoridad es de la evolución que lleva la transacción o la operación, es el primer contacto, sino puede ser otros niveles. Entonces, es necesario que los partidos políticos que están recibiendo fondos, más allá de lo que les pueda dar el Estado, sino de terceros, también eso se transparente. Si bien es cierto que en la ley de partidos políticos habla de que los partidos tienen que reportar cuáles son esos financiamientos que reciben, hay una fuerte debilidad en esa misma parte, sobre todo en lo que es la revisión, el seguimiento y la fiscalización. Entonces necesitamos que existan parámetros también donde se sientan con la necesidad y con esa presión de otra ley, que es la ley de lavado de activos, que no es ajena al sector del partido político, porque ya esta misma ley de partidos políticos y la ley orgánica electoral hace referencia a la ley de lavado de activos y que debe de ser cumplida por los partidos políticos. En ese sentido, para cerrar el círculo, entonces incluirlos como sujetos obligados y que reporten informaciones y datos necesarios, no solamente a la Junta Central Electoral a través de la unidad especializada de control interno, sino también a la unidad de análisis financiero. Y es algo que no es nada que nos estamos inventando. Existe en Perú, existe en El Salvador y existe en Colombia.
O sea que esos países han reconocido que tienen como riesgo alto al sector de partidos políticos y candidatos y lo han incluido en el sistema preventivo de lavado de activos, y es lo que nosotros estamos reclamando para República Dominicana. Incluyamos a Hamid y a Pedro en esto, justamente para que los tres nos expliquen y le expliquen a la gente que está en su casa cómo la Junta Central Electoral y los mismos partidos políticos pueden trabajar con los reglamentos internos que tienen, haciendo cumplir aquello de la rendición de cuentas, de la verificación de quiénes son los que entran a sus partidos y a quiénes se les asignan candidaturas, y qué se puede hacer en este momento, porque estamos a la puerta de unas elecciones para 2024. Ya se está hablando de alianzas y de juramentaciones, de nuevos prospectos para asumir las candidaturas nuevas, alcaldes, regidores, diputados, ya se habla de senadores, y lo del presidente de la República, pues bueno, o los candidatos a presidente de la República, ya eso es otra historia. Pero hemos visto que se han filtrado, si se puede decir de esa manera, nadie se filtra, los dejan entrar. Personas que han sido llamadas por la DEA, algunos hasta buscados por Interpol, por temas de narcotráfico, y muchos de ellos tuvieron acceso reciente a los partidos políticos. ¿Se puede hacer sin tener este acápite especial en la ley de lavado de activos o no se puede definitivamente? ¿Qué opciones tienen los partidos ahora mismo? Yo podría agotar esa parte, digamos, que tiene necesariamente un abordaje político. Pero me gustaría, Pedro, que no ha intervenido aún, Roberto, diera su versión en ese sentido, sabiendo que tiene una versión un tanto distinta a la nuestra. Sí, adelante, Roberto. Cómo no. Ante todo, muchas gracias por la invitación. Y qué pena ser el único que disiento, pero lo importante es el panel crear esa diversidad. Mira, antes de llegar a eso, yo no quisiera, porque han habido varios aspectos aquí mencionados que yo quisiera comentarlos. Número uno, definitivamente las motivaciones que llevan a este análisis son más que suficientes. La posibilidad de que dineros del crimen organizado terminen financiando campañas políticas o candidatos y que eso de manera directa o indirecta termine influenciando las decisiones políticas de un país. Ahora bien, para eso se crean controles y como bien ha dicho Claudia, la ley de partidos, para responder a la primera pregunta, ¿existen o no existen controles? Existen controles. Y para no perder la costumbre, yo traje mi chivo. Saque su chivo. La ley de partido habla de que se considerarán ilícitas todas las donaciones o aportes de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, las provenientes de los aportes de personas físicas o jurídicas vinculadas a actividades ilícitas, o los aportes que no se puedan determinar su procedencia u origen. O sea que tenemos una base legal para determinar que esas donaciones tienen un origen ilícito. No necesitamos de ninguna otra ley. Que los partidos políticos, agrupaciones y movimientos políticos podrán recibir aportes para el financiamiento de sus actividades y que para los fines deben de presentar una nómina en una página web conforme a lo establece la ley de libre acceso de información. Algo que no se le obliga a un sujeto obligado, se le obliga al partido político por la vía de la ley de partido político. El sujeto obligado no tiene que hacer eso. De hecho, todo lo contrario. Que deben de llevar un sistema contable organizado, el cual prácticamente es fiscalizado por completo por la Unidad Especializada de Control Financiero de la Junta Central Electoral, lo cual tampoco es una obligación de un sujeto obligado. Al sujeto obligado se le dice de manera voluntaria envíe un ROS o un RTE en caso de que aplique, pero no hay un control absoluto sobre sus operaciones de ingresos y egresos, lo cual la ley de partido sí establece. Unidad de análisis financiero de, perdón, Roberto. La unidad de análisis financiero es la que te establece. Pero la del Ministerio Público, estamos hablando, la de la Comisión Nacional de Lavado. De la Comisión Nacional de Lavado. Esta unidad aparte. Entonces, esta unidad especializada por la ley de partido es la unidad especializada de control financiero, que es para los partidos políticos. Y dice, para que no vayamos a la parte de sanción, si está sancionado o no, que en el caso de recibir financiamiento ilegal, los partidos, los candidatos, los partidos, agrupaciones y movimientos políticos serán condenados al pago de una multa del doble de la contribución, sin perjuicio de las sanciones penales. La ley 155 establece multa de 4 algo millones de pesos por cada infracción, no del doble de la contribución. La ley de partido político sí tiene controles muy claros para
llevar a cabo este tema de evitar que entre. Ahora bien, el principio es que pareciera ser que no es suficiente o que no se le da cumplimiento. Entonces, vamos al principio, que a mí me parece un error siempre en control interno. O que no lo hacen de forma obligada, como decía Claudia. Claro. No, porque aquí la ley obliga. La ley lo obliga, la obligación estará. No hay consecuencia para no hacerlo. Pero no hay vamos a hablar de eso. Porque la ley no tiene las garras sancionatorias suficientes. O sea, tiene dientes pero no muerde. No tiene lo suficiente. Y disculpa que te interrumpa, pero para que no se me vaya Sí, claro, para que no se vaya el punto. Pero está muy bien lo que menciona Roberto, y es como lo establece. Pero esas son funciones de un ente supervisor. Y eso lo hace también un ente supervisor como una superintendencia de banco, una superintendencia del mercado de valores, etcétera. Porque esa es su función como un ente fiscalizador y de supervisión. Y para eso, entonces, por ejemplo, como él hablaba del ejemplo, los bancos no hacen eso, pero sí les remiten lo que es su operatividad a la superintendencia de banco. ¿Qué es lo que estamos estableciendo? Que a la sazón de una supervisión que debe de ser más directa e influyente y que tenga las garras necesarias a nivel sancionatorio para el aspecto electoral, tenemos que irlo acompañando también con las obligaciones y responsabilidades, como la tiene un sujeto obligado de la ley de lavado de activos. Es lo que nosotros queremos que se apoyen y que se vayan en conjunto. Claro, discúlpame que sí, adelante. La idea es crear más controles, porque pareciera ser que lo que ya tenemos fallan, ¿verdad? Es un principio de control interno y de cumplimiento que es errado. Si no funciona una cosa, vamos a poner más controles, sin revisar por qué no está funcionando lo anterior. Me pregunto yo, en la 155-17 no se establece un ente supervisor para un partido político. Habría que modificar la ley, porque si bien el CONCLAFIT tiene la posibilidad de crear un sujeto obligado, no lo tiene de crear una autoridad competente. Me pregunto, ¿quién va a ser? Déjame terminar la idea. ¿Quién va a ser la autoridad competente para los partidos políticos? La Junta Central Electoral, la misma que hoy en día está llamada a darle cumplimiento a la ley de partido. Entonces, le pregunto yo, ¿qué garantía tenemos de que como no se le está dando cumplimiento sobre la base del principio que tenemos, ¿verdad?, de que no se le está dando cumplimiento a una ley, de que ahora incluyéndolo en la 155 sí se le va a dar cumplimiento? Yo no lo veo. Yo creo que sí, porque cuando se incluyeron al Ministerio Público a través del nuevo ley de mercado de valores se está dando cumplimiento, y eso sí. Porque ya hay el un antecedente. Porque la autoridad competente está haciendo su trabajo. Para el sector no financiero se creó la DGI, pero no le creó una unidad de inteligencia. Pero no necesariamente necesita quedarse con la DGI. Si tú no creas... Lo podemos crear a través de la ley de partidos y simplemente manifestarlo de manera más claramente, poner el término autoridad competente, como lo hicimos también en la ley de mercado de valores nueva, para incluir que al Ministerio Público se le pudiera requerir información de manera directa a los sujetos obligados. No tenemos que tocar la ley de lavado de activos, que yo sé que es algo sensible para todo lo que tratamos la temática y la queremos cuidar, yo sé como tú y yo. Para mí es tener más de lo mismo. Yo entiendo que no, yo entiendo que... Y con consecuencias mucho menores. No, vamos a ir a una pausa. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con ustedes. El tema es denso y vale la pena que se analicen todas las aristas para saber por dónde que le buscamos la vuelta al reclamo de la ciudadanía, que está totalmente clara, y lo sabe Claudia, lo sabe Roberto, lo sabe Amilcar, de que es necesario que si se tienen dientes, que muerda. Y si hay que crear cosas, pues que se creen, pero que el dinero sucio deje de financiar a los malos políticos, que son los menos, y que le hacen daño a los buenos políticos, que son los más también. En este panel deberíamos tener un par de políticos, pero venimos ahora. Uno quiere creer que es así, Alfredo. Lo daña. Para prevenir el cólera, se recomienda lavarse las manos con agua y jabón después de ir al baño y antes de cada comida. Consumir alimentos bien cocidos y preparados con agua potable. En todos los casos, para mayor cuidado, hervir el agua antes de consumirla. Si tienes evacuaciones diarreicas acuosas varias veces al día, mantenerte bien hidratado y acudir inmediatamente al centro de salud más cercano. Protégete del cólera. Juntos contra el cólera. La prevención es un asunto de todos. Ministerio de Salud Pública. Nuestros servicios más cerca de ti.
razón para verte, no las tengo todas conmigo. Me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto, no pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. César Suárez Pizano presenta con orgullo Il Volo. Piero, Ignacio, Gianluca, dos tenores y un barítono que han causado sensación en el mundo del espectáculo, convirtiéndose en el trío musical más importante. Il Volo. 3 extraordinarios artistas que cantan como ángeles. Única función, miércoles 29 de marzo, Teatro Nacional, 8:30 de la noche. Invita CDN. Este sábado 11 de marzo a las 9 de la noche, Luka Doncic, Kyrie Irving y los Dallas Mavericks enfrentan a Ja Morant y los Memphis Grizzlies. No te lo pierdas en la casa de la NBA. CDN Deporte. Qué gusto para nosotros informarles. Katherine Hernández y Jim Suriel te presentan Noticias Ahora, con todos los hechos noticiosos ocurridos en el país y en el resto del mundo hasta esa hora. Las autoridades de Santiago abogan por el endurecimiento de la ley. Noticias Ahora, con Katherine Hernández y Jim Suriel, de lunes a viernes al mediodía por CDN, el canal de noticias de los dominicanos. Regresamos con más de Despierta con CDN. Son las 8:25 minutos de la mañana. Con nosotros Claudia Álvarez, Jamil Chaín, Roberto Mella. Analizando hoy la posibilidad de que los partidos políticos sean sujetos obligados no financieros dentro del esquema de la ley de lavado de activos, si se crea una nueva legislación, si se cambian los organismos competentes, ley de partidos políticos también sobre la mesa. En la parte anterior tenía este debate, Claudia y Roberto, sobre la posibilidad de que se modifique la ley de lavados, de que se tenga este nuevo organismo. Jamil, ¿cómo lo ves tú? De la perspectiva de qué los ha obligado, qué los ha motivado. Y lo que yo les preguntaba al principio, ¿cuál va a ser el antes y el después de la iniciativa que ustedes proponen? ¿Cómo creen que va a cambiar las cosas? Bueno, en primer lugar, lo que nosotros proyectamos en el antes y el después es que vamos a conseguir que los partidos se conviertan en sujetos obligados. ¿Por qué? Porque estamos llevando una suerte de concienciación ciudadana. Sí, pero mi pregunta es ir al final. Una vez que sean sujetos obligados, ¿qué vamos a conseguir con eso? Que haya mayor nivel de control, que haya un ente regulador, en adición a lo que existe, que, como tú dices, le pueda dar garras a la ley actual y que sea efectivo, que haya mayor responsabilidad. Porque una de las cosas por las que los partidos se están negando hoy es porque ellos dicen que ellos no tienen la capacidad material de responder ante ese compromiso de ser sujetos obligados. Pero, evidentemente... ¿Con qué se come eso? ¿Cómo que no tienen la responsabilidad material? Cuando una entidad es sujeto obligado, tiene un compromiso, tiene un deber de suministrar información y se hace sujeto de demandas o de penalidades de no cumplir el proceso. Entonces, en ese caso los partidos le tienen miedo porque entienden que su operatividad es tan amplia que fácilmente se le podrían filtrar donaciones o ingresos de ilícitos y a lo que ellos no podrían darle respuesta. Pero evidentemente eso es una forma cómoda de los partidos solamente seguir siendo privilegiados en todo el sentido de la palabra y tener menores o absolutamente ningún nivel de compromiso de respuesta. Y aportando ahí también el hecho de que al entrar como actor también la unidad de análisis financiero, entra el elemento del cruce de informaciones, no solamente a nivel local, también a nivel internacional. Cuando ya se reciben esas informaciones y la manejan las autoridades de inteligencia en este aspecto de lavado de activos, puede cruzar informaciones de manera preventiva sin tener que esperar que exista una investigación o un juicio o alguien que esté reclamando a nivel
de la DEA o Estados Unidos, el Departamento de Justicia, etcétera, a través de nuestra Procuraduría General de la República. Podemos hacer preventivo y es lo que queremos con este planteamiento. Ser preventivos, no esperar que se manifieste el delito, el hecho, y entonces ahora vamos a aplicarle las sanciones penales y demás. No, vamos a ser preventivos en este marco de prevención de lavado de activos. Entonces, ellos tienen una estructura, porque para esos fines tienen nombrado tesoreros y un sinnúmero de otros funcionarios que son los enlaces con la Junta Central Electoral y ya con la misma unidad de especialización de control interno de la Junta Central Electoral. Entonces, no estamos agregando ahí nada que va a ser un peso adicional. Eso es un argumento que lo hemos escuchado, lo que trabajamos en el ámbito de prevención del lavado de activos, cuando también entraron nuevos sujetos obligados en la ley 155-17. Pero esta conversación ya está abierta con los partidos políticos en este momento. Bueno, ¿o cuál es el contexto? Se abrió en el marco del diálogo en la Junta, donde fueron los partidos a trabajar la nueva ley. Ahí hubo una iniciativa, hubo una introducción de este tema de parte de la representación social y hubo una negación. Ni siquiera llegó a abordarse en amplitud. Ahora bien, ¿quiénes se negaron? Todos los partidos dijeron. Por el procedimiento no llegó a ser parte de la discusión. O sea, no pudo ningún partido decir, yo me niego, yo me pongo a esto. Ahora, en los acercamientos previos que hemos tenido anterior a la discusión en la Junta, sí ya se había sentido una negación de los principales partidos, de los mayoritarios. No permitieron que fuera un punto de agenda. Eso no se permitió en el contexto de la conversación o el diálogo que se dio en la Junta. Yo tengo una pregunta para Roberto, porque inicialmente tiendo a coincidir con Claudia y con Jamil en la parte de la prevención y de establecer mayores controles. Dice un dicho popular que lo que abunda no daña. Así es. Tú hablas que está en la ley, una ley muy laxa, pero ¿por qué tú no simpatizas con extremar y hacer más rigurosos los controles? Lo que entiendo es que la figura del sujeto obligado se desnaturaliza, porque no se convierte en un sujeto obligado partiendo del incumplimiento, se hace partiendo de la prevención. Entonces, si lo que estamos asumiendo es el hecho de que hay un incumplimiento con las donaciones, un involucramiento con el crimen organizado, un supervisor que no hace su trabajo, entonces el sujeto obligado no funciona. No podemos subsanar por una figura que es mayoritariamente administrativa lo que debería ser subsanado por lo penal. Porque si usted lo que tiene en su análisis es el hecho de que en un partido político recibe una donación y una parte contraria, un tercero, recibe, como usted dijo una vez, inmunidad, recibe facilidades, etcétera, eso no lo subsana convirtiéndolo en sujeto obligado, lo subsana un ministerio público persiguiendo algo que es ilegal. ¿Por qué razón no convertimos? Porque si no fuéramos ese análisis, yo diría, bueno, pues deberíamos de considerar los bares, deberíamos de considerar las discotecas, deberíamos de considerar las iglesias que han sido mencionadas en caso de lavado de activos. ¿Por qué? Porque su naturaleza no está en que terceros entren a una discoteca, gasten 5 millones de pesos y salgan con un cheque de 2. Usted, como en una iglesia no entra, da un diezmo y la iglesia le devuelve un cheque. No está en su naturaleza. ¿Son utilizadas? Sí. No le dan tanto tampoco. Sí, pero lo que me refiero es que no por el hecho, en el sujeto obligado no partimos de un incumplimiento. Y quiero aquí mencionar un par de aspectos que ellos mencionaron. En otros países, el partido político es un sujeto obligado porque el estándar determina que las ONG lo podrán ser cuando el riesgo de financiamiento del terrorismo es alto. Y en los países que menciona Claudia, como Colombia, como Perú, el tema del terrorismo es una realidad y es una preocupación. En República Dominicana no lo es. Entonces, por eso, no es porque sean los partidos políticos, es porque sean todas las ONG que lo convierten en sujeto obligado. Pero yo ahí te plantearía... Déjame terminar algunas cosas que han ido precisando. Y el partido político, como una ONG, entonces queda implícito en ese grupo. Número 2, el cruce de información. Me parece sumamente importante. ¿Por qué no utilizamos la unidad que debe de estar funcional en la Junta Central Electoral como parte de ese entramado de compartir información? Sí, pero entonces se le dice, no, que lo haga la UAF. No, que lo haga la unidad que ella está. Tenemos que hacerlo actor, incluir a la UAF también y que hagan ese intercambio de información. ¿Qué es lo que está pasando con esa unidad de la Junta Central Electoral?
Jamil, Claudia, queremos Roberto. que sea más activa, queremos que cumpla su rol. No lo es en este momento. Pero no lo va a hacer. Si lo convertimos en sujeto obligado, no lo va a hacer nunca. ¿O por qué? Sabemos que no cumple el rol, pero ¿por qué no lo cumple y no hay consecuencias? O sea, si la ley de partidos lo establece y tiene esos dientes pero que no muerden, porque esa unidad al parecer no está haciendo su trabajo. Yo creo que también es un rol, aparte, déjame, te voy a dejar sí, claro. a mí, que es un rol también de concientizar al mismo ente fiscalizador de cuáles son sus responsabilidades en estos aspectos y en estas relaciones. Pero si él no cumple si se niegan, no, claramente lo que hay que hacer es presión social para que lo haga, presión de los ciudadanos para que juegue su rol y lo que está participando, lo que te ha llamado a hacer a través de las leyes, no solamente de la ley de partido político y la ley de orgánica electoral, sino de las otras también que deben de hacer, como la ley de prevención del lavado de activos. Pero mira lo que decía Roberto, el análisis, y me excusa mi amigo y colega de muchos años, el análisis que hace mi amigo Roberto es miope, solamente esperar a que se manifieste desde el punto de vista de que ya llegue a la posición de partido como un partido ya electo, o un candidato ya en la posición en donde está elegido. Eso se hace ya a nivel de las campañas electorales, donde ahí vemos una corriente enorme de dinero que lleva ahí a financiar esas campañas, esos montajes, esos escenarios, los transportes, etcétera, esas caravanas y demás. Y de ahí, esa publicidad extensa que se hace sobre todo eso. Y de ahí, entonces, comienza la primera fase del lavado de dinero desde ahí. No es cuando ya es un funcionario público, es un legislador o es un partido ya elegido y está en el gobierno. Es de mucho antes. Entonces, por eso es que decimos que debe de ser preventivo. No partimos de que se incumple la ley, no partimos de que no se cumplen los controles. Partimos del marco preventivo y creo que estamos llamando a hacer. Entonces, si queremos ser preventivos, tenemos que poner en juego los procesos necesarios para la prevención, no dejar los procesos que actualmente que son a nivel ya reactivo, de cuando se manifiesta el delito. Mira, a mí me gustaría, como esto aparentemente se ve 2-1, por eso tengo que tomar nota. No, pero en ese sentido, óyeme, siendo un poco abogado del diablo, yo entiendo que la posición de Roberto, yo no diría que es miope, es quizás excesivamente optimista, en el sentido de que él entiende de que existe una herramienta, como de hecho existe, que no está funcionando y que sería fácil hacerla funcionar y está haciendo la presión en los puntos donde podría hacer que eso funcione como está. Y es cierto. Pero, de hecho, por eso digo, es optimista. No, es optimista porque tú entiendes que si se hace presión en esos puntos, se conseguiría el resultado. Sin embargo, está haciendo una visión. Yo voy a hacer una pequeña analogía. Eso sería intentar, con todo el optimismo del mundo, tratar una neumonía como si fuese un resfriado, con la sintomatología de un resfriado. Estamos hablando de una neumonía. Y si bien es cierto que en la República Dominicana todavía no tenemos las manifestaciones de terrorismo que se ven en países como los que se han citado, no es menos cierto es que podríamos estar a la vuelta de la esquina como han ido evolucionando las cosas en República Dominicana. Pero para calamar ahí también ese aspecto de que solamente entran los partidos políticos considerándolo como ONGs por el hecho del factor de financiamiento al terrorismo, tampoco es así, porque Colombia y en otros países entra por prevención de lavado de activos, no dice para el financiamiento al terrorismo, porque tenemos que tener claro que es una cosa diferente, para lavar dinero y otra para financiar al terrorismo. Entonces no lo limita al financiamiento al terrorismo, sino que también entran los aspectos de lavado de activos, y así lo tiene, por ejemplo, el esquema que más me gusta, que es el de Colombia, y tiene esa, inclusive, es una circular en conjunto de parte del Consejo Nacional Electoral y de parte de la Unidad de Análisis y de Inteligencia Financiera de Colombia, donde establece que van a trabajar de manera conjunta para que los partidos políticos deban entonces hacer los reportes a la unidad a lo que ellos llaman como la UEAF en Colombia, y compartan las informaciones en prevención de lavado de activos. Cuando lo leemos no habla del financiamiento al terrorismo. Yo sigo con la pregunta que queda sobre la mesa. Una vez convertido en sujetos obligados, ¿cómo se logra? Voy a ir haciendo un símil. Conocimiento de quien dona. La ley 155 le dice al sujeto obligado, debe hacer debida diligencia. La ley de partido dice que debe de hacer una debida diligencia. Correcto. De alguna manera establece régimen de sanción
penal y administrativo. Y establece cuáles son los datos a recoger. Establece los datos a recoger y establece la obligatoriedad de publicarlo. Y tiene su régimen de consecuencias. Correcto. ¿Qué aporta la ley 155-17 en ese caso? Vámonos por ahí, espérame, déjame terminar. Número 2, el llamado no solamente a tener un control, sino a alguien que le dé supervisión a que esos controles se ejecuten. La ley de partido tiene la Junta Central Electoral, en la ley 155 tendremos, la Junta Central Electoral, en la 155 tenemos que nombrar una autoridad que entiendo que sería única y estrictamente la unidad. Para esos fines. Para esos fines, la Junta Central Electoral. ¿Qué tenemos como valor agregado? Yo te diría el oficial de cumplimiento, que para mí tendría sentido si lo hacemos como compra y contratación. Pero ya con eso hay una ganancia, ya eso es suficiente para que haya una razón valedera para que esto sea una inclusión cierta. El oficial de cumplimiento en esa fórmula, en la fórmula del sujeto obligado, quizá el único componente están como los rotarios, que ustedes sale. saben que están de acuerdo. Estamos de acuerdo, él no se está dando cuenta, pero estamos de acuerdo. Ese ha sido siempre el planteamiento de Claudia. Pero eso estamos va, de acuerdo, eso pero va. Es que para mí, ese único componente de oficial de cumplimiento no lo encauzamos por la ley 155-17 porque lo hubiésemos hecho con compra y contrataciones. Y sin embargo, no, porque no es por compra y contrataciones. Ese es un ámbito distinto, no es una compra y una contratación. Y el oficial de cumplimiento, el oficial de cumplimiento en este caso no queda supeditado a la contratación del partido político, sino una ley superior de un oficial de cumplimiento totalmente independiente. Porque si partimos del incumplimiento, no es mentira que el oficial de cumplimiento de un partido político contratado por él, sin tener, digamos, un régimen de consecuencia externo, va a estar reportando cosas. No lo va a hacer. Lo que estamos diciendo, mira, aquí hay una ley, cúmplela si quieres. Tu planteamiento viene siendo que todos los oficiales de cumplimiento que ya existen tampoco van a hacer su trabajo porque no son independientes. Es que creo que lo que tienen que tener una ley. Pero para eso es que estamos abogando de que sea el marco preventivo a esos fines. Extraer todos los elementos positivos y de favor que tiene la ley para eso. Roberto, un minuto. Es que en el un minuto para Roberto porque ustedes son dos. En el sujeto obligado se parte de la buena fe y en el caso del análisis que estamos haciendo estamos partiendo del incumplimiento, no del cumplimiento. Yo estoy de acuerdo. No, estamos partiendo de la prevención. Yo estoy de acuerdo en que sea que partimos de la prevención y eso es lo que hace un sujeto obligado, prevenir que sus productos y servicios sean utilizados para esos fines. Un partido político no tiene ni un producto ni un servicio. Claro que sí, su producto es las candidaturas. Déjame terminar, no. El producto es una vía por vía de la cual yo entrego un activo y se me entrega otro activo. El activo son sus candidatos y el partido político. Ese es su activo. El activo intangible que se genera de eso no es administrativo, es penal. Si un candidato político, como producto de una donación, posteriormente favorece a una persona, eso no se sanciona por lo administrativo, se lleva a la cárcel. Claro. Y eso es lo que no podemos aquí ponerle paños tibios. Pero hay sanciones administrativas por parte de remitir los informes también, y lo establece también la misma ley de partidos políticos. Entonces no podemos dejar al margen de que existe un ámbito administrativo en el mundo, en el sector electoral. Entonces si los partidos políticos tienen que cumplir en eso. Y hay una parte penal, así como lo tiene el marco preventivo de lavado de activos que tiene sus sanciones administrativas y sus sanciones penales. Entonces, yo hasta ahora no he visto a nadie preso por financiamiento ilícito de campaña. No. Hasta ahora yo no he visto a nadie preso. Alguien está haciendo su trabajo y no creo que sea nada más la Junta. Pero es que hay un punto importante, no hay un fiscal electoral aquí. Exacto. Bueno, establece la ley, hay una persona establecida que va a tener que... Lo que no hay es una unidad funcional. Eso es lo que deberemos estar analizando. Pero eso es para las sanciones, esas son para las sanciones del ámbito electoral, pero las sanciones que tienen que haber también del marco preventivo y del lavado de activos también tienen que estar establecidos. Pero vamos a llegar, yo estoy segura de que sí, y la realidad está ahí. La realidad es que el crimen organizado ya está infiltrado en el ámbito político, en los legisladores, en los funcionarios, en las campañas electorales, y nosotros no podemos hacer el de la vista gorda, ni ponernos con la cabeza dentro de tierra, pensando que este riesgo no existe y tenemos que hacerle frente a esa situación. Muy bien, Jamil, cierra. Mira, simplemente que se entienda que esta es una necesidad que tiene la política dominicana para poder adecentarse el resultado de la misma. Y la pelota, como dije anteriormente, hoy está en la cancha de la Comisión de Lavado de Activos,
que tienen la posibilidad, sin entrar en mayores razonamientos, ni conflictos, ni modificar ley, simplemente de hacer una inclusión. O sea, nosotros apelamos a la sensatez de los políticos, de los partidos y de su clase dirigencial, y sobre todo en este particular, al gobierno, que es quien rige los funcionarios que hoy están al frente de esa comisión. Bueno, gracias Claudia, gracias Amil, gracias Roberto. Es un debate interesante, quizás valga la pena que hablemos en una próxima oportunidad sobre esa figura del fiscal electoral, qué se está haciendo, qué no se está haciendo, cuánta gente presa hay por financiamiento de campaña o por lo menos esas son las cosas que uno no ve. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, vámonos a gracias. Muy amable.